Nunca pensé que el silencio pudiera tener una textura, hasta aquella noche. Llevaba 3 años viviendo en esa ciudad. 3 años escuchando su ruido de fondo, el motor distante de la avenida, los frenos del colectro, el perro del quinto que ladraba a las sirenas, y ese zumbido eléctrico e invisible que todas las urbes tienen, como si respiraran por cables. Pero esa noche algo falló. Salí de mi departamento cerca de la 1. No podía dormir. No es que tuviera insomnio clínico, era peor, tenía la certeza de que si cerraba los ojos, algo en el cuarto me observaría. ¿Una tontería? Claro. Pero la tontería se me había instalado en la nuca desde hacía 3 días. Una presión leve, como un dedo helado apoyado justo donde el cráneo se une con la columna. Bajé en ascensor. El espejo del fondo me devolvió la mirada de un hombre de 37 años con ojeras moradas. Me arreglé el cuello de la camiseta. Sonreí para convencerme. No funcionó. En la calle, el aire era denso. No frío, no caliente, denso. Como caminar dentro de una sopa quieta. La vereda del frente mostraba sus baldosas rotas, esas que la municipalidad nunca arregla. Y entonces noté lo primero extraño, no había perros. En mi barrio, los perros callejeros eran una plaga. Esa noche, ni un ladrido. Ni uñas raspando el suelo. Ni siquiera el ruido de la basura removida. El segundo detalle llegó cuando crucé la primera bocacalle. El semáforo estaba en rojo peatonal, pero no había autos. Ninguno. Miré a izquierda y derecha. La avenida 9 de Julio, bueno, una avenida importante de cualquier ciudad latinoamericana, imaginemos una de 6 carriles, estaba completamente desierta. Los postes de luz funcionaban, sí, pero su luz era distinta. Más blanca. Más fija. Como si no parpadearan, sino que miraran. Caminé por el medio de la calle. ¿Quién no ha soñado con caminar por el medio de una avenida vacía a la 1 de la mañana? Es una libertad falsa, claro, porque el vacío no es ausencia. El vacío es una presencia que se disfraza de nada. Di 10 pasos. 20. Mis zapatillas hacían un ruido seco sobre el asfalto. Tac. 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 Demasiado nítido. Demasiado solo. A la media cuadra, vi el primer cartel. Decía, usted no debería estar aquí. No era un graffiti. Era una hoja de papel tamaño oficio, impresa con letra Times New Roman, pegada con cinta adhesiva sobre la lona de un local cerrado. La tinta era negra, reciente. Me acerqué. El papel olía a fotocopia tibia, como si la hubieran sacado hacía apenas segundos. Toqué la cinta. Estaba firme. Miré alrededor. Nadie. Mi corazón hizo ese movimiento raro, como si bajara un ascensor demasiado rápido. Pero me dije, es una broma. Estudiantes de arte. Vecinos con sentido del humor negro. Sigo caminando. Avancé otra cuadra. La farmacia de la esquina estaba oscura, pero su letrero de neón parpadeaba en un ciclo extraño, encendido 2 segundos, apagado 1, encendido 2. Farmacia. 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 Como si deletreara una advertencia. O un nombre. Llegué a la plaza. La plazuela del barrio, esa con los bancos de madera podrida y la fuente seca. Ahora sí, el silencio se hizo más denso. Tanto que escuchaba el latido de mis propias arterias en los oídos. Pum. 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 Y entre latido y latido, un espacio negro. Un pequeño pozo de nada. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre. No, primero vi una sombra. No, primero vi una postura. Estaba sentado en el banco más alejado, el que da contra el paredón de la iglesia desacralizada. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. No se movía. No respiraba, al menos, yo no veía que respirara. Pero eso no es lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue que él ya me estaba mirando. Aunque su cabeza apuntaba al suelo, sus ojos estaban girados hacia arriba, hacia un costado, con las pupilas fijas en mí. El blanco de sus ojos era demasiado blanco. Demasiado húmedo. Como si acabara de llorar durante horas.
Di un paso atrás. Él no se movió. Di otro. Él inclinó la cabeza, muy lentamente, como si descubriera el mecanismo de mover el cuello por primera vez. Y sonrió. No era una sonrisa amplia. Era una comisura que se elevó apenas 2 milímetros. Pero en ese gesto minúsculo hubo un mensaje completo: yo sé por qué estás aquí. Yo sé lo que viste en tu departamento. Yo sé lo que te mira cuando apagas la luz. Hola, dijo. Su voz era grave, pero quebrada. Como si la estuviera fabricando en el momento, un ensayo. Hace rato que te espero. Quise decir, no me conoces. Quise decir, me voy. Quise decir, esto es un sueño. Pero ninguna de esas frases salió. En su lugar, salió un gemido ahogado, la mitad de una palabra, y se cortó. El hombre se puso de pie. No hizo el movimiento de ponerse de pie. Estaba sentado y un instante después estaba de pie. No vi la transición. Como cuando se corta una película. Medía lo mismo que yo. Vestía una chaqueta negra, gastada, y pantalones de vestir grises. Zapatos formales, pero sin brillo, como si los hubiera usado para caminar bajo la lluvia muchas noches seguidas. Su cara era normal. Demasiado normal. Nariz común, boca común, frente común. Pero los ojos no tenían edad. Podían tener 20 años o 60. Eran ojos que habían visto cosas que no deberían existir. ¿Tú también escuchas el eco?, preguntó. ¿Qué eco?, atiné a decir. Mi voz temblaba. La mía sí, la mía sonaba humana. Él alzó un dedo. Un dedo largo, amarillento en la uña. Hizo silencio. Yo también hice silencio. Y entonces lo escuché. Un eco. Muy lejano. Como si alguien estuviera gritando una palabra en una estación de subte abandonada, y la palabra rebotara durante años sin extinguirse. Pero la palabra no era un grito. Era mi nombre. Mi nombre completo. Dicho con mi propia voz. No. Dicho con una voz que sonaba como la mía, pero que tenía algo extra. Como si mi voz hubiera sido grabada en una cinta vieja y luego acelerada un 5%. Algo apurado. Algo desesperado. El eco se repitió, más cerca: Matías. Matías, ven. Voy a usar el nombre Matías, pero puedes poner el tuyo propio, o el del personaje. Eso no es un eco, dijo el hombre de la chaqueta. Los ecos repiten lo que ya dijiste. Eso repite lo que todavía no has dicho. Me agarró la muñeca. Su mano estaba fría, pero no como hielo, fría como una baldosa de un baño público a las 3 de la mañana. Una frialdad que sabía a desinfectante y a humedad. Tengo que mostrarte algo, dijo. Vení. No corras. Si corres, te pierde. ¿Quién?, pregunté. Ya sabía la respuesta, pero quería oírlo. Vos, dijo él. Tu otro vos. El que dejaste atrás en algún momento y que ahora te sigue. Hace 3 días empezó a caminar por esta avenida. Hace 3 días lo sentiste en la nuca. ¿O no? Quise negarlo. Pero la presión en mi nuca, ese dedo helado imaginario, se había intensificado desde que salí de mi casa. Ahora era un puño completo. Caminamos juntos. No sé por qué lo seguí. Supongo que, en el terror puro, la compañía, incluso de un ser siniestro, es mejor que la soledad. Avanzamos por la avenida desierta. Las luces de los semáforos seguían cambiando, rojo, verde, rojo. Pero ningún auto. Únicamente el viento, que no movía las hojas de los árboles, sino que las susurraba. El hombre de la chaqueta caminaba extrañamente. No arrastraba los pies, pero tampoco los levantaba del todo. Su paso producía un sonido húmedo, como de goma mojada sobre asfalto. De vez en cuando giraba la cabeza para mirarme, y en cada giro yo veía su perfil, la mandíbula tensa, la oreja izquierda con un lunar que me resultaba familiar. Demasiado familiar. ¿Te parece conocido mi lunar?, preguntó sin que yo dijera nada. Sonrió de nuevo, esa sonrisa de 2 milímetros. Claro que te parece conocido. Es el mismo que tienes tú en la misma oreja. Pero en el lado derecho.
Me toqué la oreja derecha. Sí. Un pequeño lunar. Nací con él. Él se tocó la oreja izquierda. El mismo lunar. El mismo tamaño. El mismo tono marrón claro. Dejé de caminar. ¿Qué sos? Pregunté. Esta vez mi voz no tembló. Estaba demasiado aterrado para temblar. Esa es una verdad que pocos entienden, la parálisis no es ausencia de miedo, es miedo maximalista. Soy lo que vos perdiste, dijo él, sin darse vuelta. Soy el Matías que se quedó en el espejo una noche que no querés recordar. La noche que decidiste ser fuerte. La noche que reprimiste el llanto. La noche que mataste algo tuyo para que los demás no te lastimaran. Ese algo no murió, Matías. Ese algo se quedó caminando por acá. Y ahora quiere recuperar su lugar. Se dio vuelta. Sus ojos ya no eran humanos. Eran dos pozos negros del tamaño de una pupila, pero que ocupaban todo el globo ocular. Y dentro de esos pozos, muy al fondo, había una lucecita diminuta que parpadeaba. Una lucecita que me miraba a mí. No, que me reconocía. Ven, dijo con mi voz. Porque ahora su voz era exactamente la mía. Mismo timbre, mismo acento, misma forma de respirar antes de la última sílaba. Ven, que te muestre el lugar donde viven los otros. No quise, pero mis piernas caminaron. Como si los tendones obedecían a otro cerebro. Atravesamos la avenida completa, 6 carriles de asfalto gris bajo luces blancas, y llegamos a un pasaje que nunca había visto. Y eso es imposible, porque yo conocía cada callejón de ese barrio. Los usaba para atajar cuando volvía borracho. Pero ese pasaje tenía paredes de ladrillo visto que resumaban un líquido oscuro. No era agua. Era más espeso. Y olía a pelo quemado. No huelas, dijo mi otra voz. Si lo olés, empezás a recordar cosas que todavía no pasaron. Entramos. El pasaje se estrechaba. Las paredes se acercaban hasta casi tocar mis hombros. El líquido goteaba rítmicamente. Cloc. 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 Cada gota sonaba como un nombre ahogado. Al fondo, una puerta. Una puerta de madera común, de las que habría en cualquier casa de los años 80. Pero tenía un pomo redondo de bronce, sin llave, y una mirilla. Me agarré de esa mirilla para no caerme. Miré a través. Del otro lado vi mi departamento. Mi sala de estar. Mi sofá marrón. La tele apagada. La mesa con el plato sucio de esta noche, fideos con tuco, lo recuerdo bien. Todo estaba igual, salvo una cosa, en el sillón, de espaldas a la puerta, había alguien sentado. Alguien con mi misma ropa. La camiseta blanca que me puse hoy. Los mismos jeans azules con el desgaste en la rodilla izquierda. Esa persona no se movía. Pero su cabeza vibraba. Vibraba muy rápido, como si estuviera llorando en silencio a una frecuencia que los humanos no pueden oír. O riéndose. No se podía distinguir. «Ese sos vos ahora», susurró mi doble detrás de mí. Su aliento olía a tierra mojada. El que está ahí sentado. El que dejó el plato sucio. El que esta noche no va a poder dormir porque sabe que algo anda mal. Ese sos vos. Y yo soy el que nunca se fue de la plaza. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Vas a abrir esta puerta, dijo. Vas a entrar. Y vos te vas a sentar en el banco de la plaza. Y yo voy a volver a mi cama. Mi cama. Porque siempre fue mía. Vos me la robaste cuando decidiste no llorar más. Cuando decidiste que los sentimientos eran debilidades. Cuando dejaste de escribir, de cantar, de mirar el techo sin pensar en nada. Todo eso lo escondiste acá, en este pasaje. Y me escondiste a mí con eso. Quise resistir. Cerré los ojos con toda mi fuerza. Pero él puso su mano sobre la mía, las dos manos iguales, los mismos callos en los mismos dedos, y forzó mi índice a tocar el pomo. El pomo giró solo. La puerta se abrió hacia adentro. La luz de mi departamento era cálida, amarilla, normal. Olía a cebolla frita y a detergente. El sillón seguía allí. La figura de espalda seguía vibrando. Entra, dijo mi otra voz.
Y por primera vez, en esa voz, escuché algo que no era mío, un sollozo. Un sollozo contenido durante 3 años. La liberación de todo lo que había reprimido. Di un paso. La figura del sillón giró la cabeza. Era mi cara. Pero no mi cara actual. Mi cara de 8 años. Mis ojos de niño. Llenos de miedo. Llenos de una confianza rota. ¿Por qué me dejaste aquí solo?, preguntó el niño. Su voz era fina, como un vidrio a punto de quebrarse. Te esperé todas las noches. Apagabas la luz y yo te llamaba desde el espejo. Pero vos ponías música. ¿O te dormías? Me dejaste aquí con los otros. Miré el resto del departamento. Había más figuras. En la cocina, un adolescente con ropa de los 2000, encorvado, que se cubría la cara con las manos. En el balcón, una versión mía de 20 y pico, con una mochila al hombro, mirando hacia la calle vacía, esperando un colectivo que nunca llegaba. Y en el rincón, junto al placard, una sombra que no tenía forma. Una sombra que respiraba. Esa sombra, susurró el doble, es lo que viene si no volvés ahora. Si no te quedas. La sombra es el día en que de verdad te olvides de todo esto. Cuando te olvides de mí, del niño, del adolescente, del veinteañero, entonces esa sombra va a crecer. Y se va a comer la ciudad entera. No con dientes. Con olvido. La avenida detrás de mí dejó de existir. El pasaje se disolvió. Quedé parado en el umbral de mi propia puerta, con el pomo en la mano. Mi doble estaba a mi lado. El niño seguía mirándome desde el sillón. Tenés que elegir, dijo la voz que era mía pero no. Te doy 3 minutos. Si decidís quedarte, me voy yo. Si decidís volver a la plaza, te vas vos. Pero no hay término medio. Nunca lo hubo. Cerré los ojos. Escuché la ciudad, ahora sí, todos los ruidos, el motor distante, el perro del quinto, el semáforo. Pero también escuché algo nuevo. Un eco. No de un grito, sino de una canción de cuna. Una que mi madre me cantaba cuando tenía 5 años. Una que había olvidado por completo. ¿Esa canción?, pregunté. Nunca la olvidaste, respondió el niño desde el sillón. La escondiste. Pero yo la guardé. Por si volvías. Abrí los ojos. La sombra del rincón se había movido 1 centímetro más cerca. El adolescente encorvado había alzado la cara. Tenía mi misma nariz, pero las mejillas sucias, marcadas por lágrimas secas. 3 minutos, dijo el doble. Me senté en el piso. Justo en el umbral, mitad adentro, mitad afuera. El pasaje ya no existía, pero la avenida tampoco. Había una línea fina en el suelo, como una junta de baldosa infinita, que dividía el mundo en dos, el departamento lleno de mis versiones abandonadas y la noche urbana sin testigos. El niño se bajó del sillón. Caminó hacia mí con pasos pequeños. Extendió su mano derecha. Sus dedos eran pequeños, pero sus uñas estaban mordidas exactamente igual que las mías. No tienes que decidir ahora, dijo el niño con una sabiduría imposible. Solo tenés que acordarte de que existimos. Cada noche que duermas y no nos llames, la sombra crece. Cada mañana que te levantes y finjas que estás bien sin haber llorado, la sombra se alimenta. No te pedimos que vuelvas. Solo que no nos niegues. El doble, el de la chaqueta, asintió. Eso. Solo eso. Reconoce que el eco existe. Porque el eco no es un fantasma. El eco es la parte de vos que sigue gritando mientras vos haces silencio. De repente, todas las figuras dieron un paso hacia mí. No en sincronía, sino en un desorden perfecto. El adolescente primero, luego el veinteañero, luego el niño, luego el doble, luego 3 sombras más que no había visto, una con delantal de colegio, otra con uniforme de primer empleo, otra con un vestido de hospital. Y todas tenían mi cara. Una última cosa, dijo el doble, arrodillándose frente a mí. ¿Por qué crees que no hay nadie en la calle esta noche? No respondí. Porque todos están adentro. Todos tienen su propio pasaje. Todos tienen su propio niño en el sillón. Pero casi nadie se atreve a abrir la puerta. Prefieren caminar por avenidas vacías para no escuchar el eco.
Vos viniste hasta acá. Eso ya es algo. El niño me soltó la mano. No tenés que quedarte, dijo. Solo tenés que volver, a veces. A mirarnos. A decir los veo. Eso alcanza. Por ahora. Parpadeé. Y desperté. Estaba sentado en el banco de la plaza. La misma plaza. El mismo banco donde había visto al doble. Pero estaba solo. El cielo empezaba a clarear. Las luces de la avenida se apagaban de a una. Y, en la distancia, un auto pasó. Luego otro. El ruido de la ciudad volvía, como una manta que tapan a alguien que tuvo frío. Me toqué la nuca. La presión había desaparecido. Pero mientras caminaba de regreso a mi departamento, pasé frente a la farmacia de neón. Ya no titilaba. Estaba apagada. Sin embargo, en el vidrio, alguien había escrito con el dedo sobre el polvo una palabra. Pronto. Subí a mi departamento. Abrí la puerta. El sillón estaba vacío. El plato sucio seguía en la mesa. La tele apagada. Todo igual. Pero el espejo del baño tenía una pequeña huella de mano. Una huella pequeña, de niño. Me lavé la cara. Me sequé. Miré mis ojos. Ojí mi lunar en la oreja derecha. Y entonces, muy bajito, casi sin mover los labios, dije: los veo. El eco no respondió. Pero el aire del departamento cambió. Se volvió más ligero. Como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y por fin, hubiera exhalado. No les voy a mentir. Todavía salgo a caminar algunas noches. Pero ya no busco avenidas vacías. Ahora voy a la plaza. Me siento en ese banco. Y escucho. No el eco de mi nombre, sino el eco de las canciones que creía olvidadas. Y a veces, muy a veces, una mano pequeña apoya su palma caliente sobre la mía. El terror no se va. Ese es el error de los finales felices. El terror se queda, pero se transforma. Se vuelve compañía. Se vuelve memoria. Se vuelve la certeza de que cuando caminas solo por la ciudad, nunca estás realmente solo. Llevas contigo a todos los que dejaste atrás. Y ellos te llevan a vos. Apaga la luz del baño. Mírate al espejo. Y contá hasta 3. Si el reflejo parpadea en el 2. No era un reflejo.